Sí tuve unos años muy difíciles en que no pasaba nada, en que no había personajes para mujeres mayores, en que por supuesto presentar, yo decía, presentar a estas edades no creo. Sin embargo, las cosas se fueron dando y mira, ahí voy. Los actores en Colombia, a veces la gente dice que es que nos gastamos toda la plata y que no ahorramos, pero la verdad es que uno trabaja 3, 4 meses y con eso después tiene que sobrevivir un año. La inestabilidad laboral de los actores en Colombia es muy, muy fuerte. Es más fácil para un hombre mayor tener trabajo que para una mujer mayor. A la mujer siempre se le exige más juventud y más belleza que a los hombres. Y no solo en esta profesión, tristemente en casi todas las profesiones. Si tú te quedas sin trabajo, así sea de ingeniero o lo que seas, a los 50 años, conseguir otro trabajo es muy difícil. Sí, soy la única que no se graduó de la universidad en mi familia, pero creo que me ha ido suficientemente bien. En mi primer matrimonio hice varios intentos, no funcionó, me hicieron tratamientos, me separé y empecé a ir a médicos a ver qué era hasta que me dijeron, mire, usted no va a tener hijos, tranquila. Y cuando yo empecé con David, ya la cosa seria, él me dijo que él no quería tener hijos. Y yo le dije, fresco. 3 años después llegó Mateo. David nunca sintió nada y un día le dicen, tiene cáncer. Y realmente él vino a sufrir mucho los últimos 2 meses. Yo ya lo veía sufrir tanto que yo le pedí a Dios que se lo llevara. Y él mismo me lo preguntó y me oía a mí misma decirle, sí, yo creo que ya es hora. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Hoy tengo el privilegio de hablar, de conversar con una de las damas de la televisión colombiana, una de las actrices más queridas de nuestro país, María Cecilia Botero. ¡Ay, gracias! Bienvenida a Bravísimo sin tapujos, el podcast. Muchas gracias. Qué ¿Cómo te lindo lugar encuentras? además, chévere, Precioso, ¿cierto? hermoso, sí. ¿Cómo te encuentras hoy, María C? Muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Si quitamos esas etiquetas de actriz, presentadora, ¿quién es María C? No sé. ¿Cómo te Pues soy una describes tú? persona eh, común y corriente, tranquila, alegre, mamá por encima de todo, muy familiar y no sabría qué más decirte. Una maravillosa mujer, sensible, Sí, amorosa, bueno, un poco sí. solitaria también. Sí, sí, toda la vida he sido así, muy solitaria. Me gusta la soledad, disfruto estar sola. También he sabido compartir la soledad, o sea que por todos lados creo que la soledad, viva la soledad. Estás muy activa en este momento, estás en todo. Has hecho teatro, televisión, cine, presentas en este momento en vivo. Estás en un gran momento, María C. Sí, increíblemente que uno a los 70 años como que todavía tenga vigencia en un país como este, sobre todo, ¿no? Porque en otras partes está bien, pero en Colombia es difícil. Sin embargo, yo soy muy afortunada, la verdad. Y ha sido un año movidísimo, como dices tú, he hecho como de todo un poquito. ¿Te lo esperabas, estar a los 70 años así? No, la verdad no, porque sí tuve unos años muy difíciles en que no pasaba nada, en que no había personajes para mujeres mayores, en que por supuesto presentar, yo decía, presentar a estas edades no creo. Sin embargo, las cosas se fueron dando y mira, ahí voy. Hice teatro, este año he estado en 2 cosas de teatro, hice una película, se llama Juanse, em, terminé de grabar 2 series y sigo y tengo el programa en vivo, o sea que de todito. Decías que estás en un momento, sí, muy, muy lleno de proyectos, un año en el que no has parado, pero mencionaste las vacas flacas. Sí, ¿Cómo pasaste ese tiempo? pues con estoicismo, porque Ujú. digamos que eh, toda la vida ha sido así. O sea, no solamente es el factor de la edad. Em, los actores en Colombia, a veces la gente dice que es que nos gastamos toda la plata y que no ahorramos. Pero la verdad es que uno trabaja 3, 4 meses y con eso después tiene que sobrevivir un año. Porque pues haces una serie que dura 3, 4 meses y después puede pasar fácilmente un año y hasta más sin hacer nada.
Entonces, si ahorra uno, porque de eso tiene que vivir todo el tiempo. Entonces, lo que ganas en 6 meses te tiene que durar para 18. Entonces, pero digamos que yo, a través de tantos años que llevo en esto, de alguna manera he sido juiciosa y sé que eso es así. Ha sido ordenada. Sí, gracias a Dios. Mm, Aunque no digo que no ha sido difícil, ha habido momentos muy difíciles, pero, pero ya uno sabe que eso es así. La inestabilidad laboral de los actores en Colombia es muy, muy fuerte, muy grande. Más allá de no tener esa entrada económica durante esos 18 meses, o pueden ser 2 años, o pueden ser 3 años, ¿qué más se extraña de no estar presente en un escenario, Maracé? Mucho, porque a uno le da, pues esa es la vida misma, ¿no? Para mí esto es mi vida. Yo estoy desde los 15 años haciendo esto. Entonces, como que, no sé, sin esto me empiezo a sentir que me falta algo, que me siento incómoda, ah, pero bueno, uno se busca otras cosas que hacer también, ¿no? Y ahí va pasando. Volver a la lectura, eso también es algo bueno cuando tiene uno esas épocas, aunque no siempre. Al principio es chévere, pero cuando va pasando mucho el tiempo, ya no puedes Claro. ni leer, porque empieza ya la cabeza a decir, Dios mío, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿O será ¿Qué que va no a voy a pasar? regresar? Exacto. ¿La salud mental se ve afectada? En mi caso hasta ahora no, gracias a Dios, pero conozco gente que sí, porque si estás muy apretado económicamente y no sale trabajo, y no sale trabajo, y tú tienes que seguir viviendo como has vivido siempre y pagar las mismas cuentas y todo lo demás, empieza la cabeza a flaquear, ¿no? María C., yo creo que esta es una de las carreras, digamos que refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto la actuación como la presentación, donde uno más siente presión social sobre los estándares de belleza. Ah, ¿Te llegó a afectar en algún momento que empezaste a pasar los 20, de los 20 a los 30, como de, uy, ¿será que no me van a llamar tanto? ¿Algún comentario? ¿Empezaste a quitarte la edad de pronto en algún nunca. momento? ¿Nunca? Yo siempre he sido muy, muy de frente con mi edad porque además, lo que te digo, yo empecé a los 15 años. A uno le llevan la cuenta, Ujú. que hoy me voy a poner a decir que tengo que. La gente sabe. Sí. Ya ha habido varias generaciones que crecieron viéndome. Entonces, pues quitarme la edad no, ni preocuparme tampoco, porque de mi profesión como actriz lo bueno también es que lo que hacemos los actores es representar lo que está pasando en la sociedad. Y en la sociedad siempre va a haber gente adulta. Entonces, siempre hay una esperanza de poder seguir trabajando. Como presentadora es más difícil porque a ustedes las presentadoras hoy en día les exigen muchísimo ser perfectas. Es como que no pueden cumplir años, no les puede salir una arruga, no se pueden La engordar un cana. kilo, la cara perfecta, la sonrisa perfecta. A mí no me tocó eso tan difícil. Quizás porque en mi época o porque yo era, no sé, yo no me di cuenta, pero a mí nunca, yo nunca me sentí presionada ni a ser bonita, ni flaca, ni nada. Como que yo hacía mi trabajo y si mi trabajo gustaba era suficiente. Pero yo hoy en día, de verdad, las considero a ustedes, porque hoy en día la presión es mucho más fuerte y el tema de las redes sociales influye mucho. Sí. Sin embargo, tú en este momento estás en un rol de presentadora. ¿Cómo Sí, se han comportado las redes contigo? ¿Han sido amorosas o en algún momento has sentido un poquito de hostilidad? no, muy bien, porque el tipo de programa, ese formato que estamos haciendo, permite que somos 5 personas, 5 mujeres muy distintas. Y una de las cosas distintas es la edad. Ujú. No solo la manera de pensar, sino también la edad, la experiencia, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, bien. Y la gente ha sido muy querida conmigo. Yo no me puedo quejar, ¿sabes? Son muy pocas las veces que la gente me trata mal. Yo vivo muy agradecida con el público porque siempre ha sido como muy amoroso conmigo, la verdad. Qué lindo. Como actriz, ¿has sentido que cada vez más se construyen historias para más jovencitos o hay espacio también para los adultos mayores? Pues fíjate que acá en Colombia no hay mucho. Es lo que yo digo, escriben todo historias para jóvenes. Y sí,
necesariamente hay una mamá o una abuela Ujú. y ahí está, pues, la necesitan para algo y bueno, pero no personajes principales, digamos. Para adultos no. Tú ves en Estados Unidos o en otros países en donde hay series, hay películas donde los protagonistas son adultos. Acá todavía eso, muy de vez en cuando sale algo así como especialmente diseñado para adultos. Acá es muy difícil porque, según dicen, el mercado pide juventud y belleza. Y yo no creo que sea tan así. Yo creo que el mercado lo que pide son buenas historias. Y los mayores también tenemos muy buenas historias. O sea que creo que es un tema de los libretistas y de los guionistas acá en Colombia. ¿Sientes que nos van poniendo una fecha de vencimiento, María C? De alguna manera sí. mm, Sienten que, bueno, ay, no, esa ya está vieja o ese ya está viejo, porque a los hombres ¿Has también. escuchado esos comentarios? Sí, claro, Mm. ese ya no. Ahora, a los hombres les va mejor, porque, por ejemplo, en las novelas, en las series, los dueños de las empresas son hombres, los malos son hombres. Es más fácil para un hombre mayor tener trabajo que para una mujer mayor. A la mujer siempre se le exige más juventud y más belleza que a los hombres. Entonces, a ellos no les va tan mal. Pero, pero sí, lo van sacando porque pero también es lógico, y no solo en esta profesión, tristemente en casi todas las profesiones. Si tú te quedas sin trabajo, así seas ingeniero o lo que seas, a los 50 años, conseguir otro trabajo es muy difícil, no Muy duro. importa la profesión que sea. Y eso es una tontería, porque el mundo ha cambiado tanto que hoy en día somos más viejos que jóvenes y a medida que pasa el tiempo va a haber más gente mayor, nacen menos niños, Sí. entonces jóvenes va a haber muy pocos, así que deberían cuidar a los mayores porque Hay que realmente va a ser replantear. difícil, sí, la cosa es distinta, ¿Qué le dirías a un productor de esos que dice que la vejez no vende? que está totalmente equivocado, porque no es la vejez, es la experiencia, es la vida. ¿Quién tiene más vida adentro? ¿Alguien que ya ha pasado muchos años viviendo o alguien que apenas tiene 30 años? Entonces, imagínate, yo sí creo que es un error pensar que la vejez no vende. Hay que saberla enfocar, hay que saberla vender, hay que contar historias interesantes, fuertes, bonitas, divertidas. De todo se puede. Eh, Hay que usar la creatividad y la imaginación un poquito más. Para ti, ¿cuáles crees que son las ventajas de tener adultos mayores en las producciones? Em, no, no creo que sea ni O, ventaja o ni el, o el gran desventaja. aporte que tienen. Pues la misma experiencia, creo yo, eso ayuda. Y digamos, cuando yo he trabajado ahora que estuve haciendo la primera vez, que la mayoría eran jovencitos, Ujú. pues es chévere porque ellos también se apoyan un poco en uno. Y también, y les encanta que uno les cuente cómo era antes y por qué ahora es distinto, cómo antes la disciplina era mucho más necesaria que ahora. Em, entonces yo creo que uno va aportando eso, experiencia, conocimiento adquirido por la vida, así, brutalmente. Y eso yo creo que es importante. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema para hablar de uno de los grandes amores en tu vida. ¿A quién perdiste hace 6 años más o menos? ¿A tu mamá? Ah, mi mamá, sí. ¿Qué? Ya va a ser 9 años este Ya año. nueve Se años. pasa muy rápido el tiempo, increíble. En el ¿Cómo, 86, en octubre del 86 se murió mi mamá. cómo describirías a tu mamá en 3 palabras, María C? Uy, una mujer inteligente, sarcástica, irónica, sí, ella, y amorosa. Realmente, 9 hijos, le tocó muy duro, tuvo, eh, mejor dicho, se pasó la vida criando hijos. Se casó de 16 años y a los 32 años ya tenía 9 hijos. Wow. O sea que imagínate la vida tan tenaz. Era muy estricta. ¿En qué momentos? Siempre ella era la que ponía la disciplina. Mi papá era muy fresco. Ujú. Mi papá bastante ausente y mi mamá muy presente. Entonces le tocaba, porque ¿cómo manejas Nueve 9 niños? hijos. O sea, era tener un jardín en la casa, un jardín infantil. Cuando tú dijiste quiero ser actriz,
No ¿Cómo le gustó reaccionó? mucho, no le gustó mucho la idea, la verdad, porque le parecía que eso no era una profesión, ¿cómo se dice? Como Seria. decente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni seria. Y fue muy difícil, estuvo en contra mucho tiempo hasta que se fue acostumbrando y se fue dando cuenta que ese cuento que había en esa época de que ser actriz era sinónimo de ser sinvergüenza, Ujú. fácil, cualquier cosa de esas, pues no era tan así. Ella misma se fue dando cuenta y fue entendiendo que esta puede ser una profesión seria, difícil y por la que también hay que pelear y luchar. Entonces, pues sí, soy la única que no se graduó de la universidad en mi familia, pero creo que me ha ido suficientemente bien. Cuando ella entendió que sí era una profesión seria, ¿hablaron? ¿Te lo comentó? ¿Tuvieron esa Pues conversación? se fue dando poco a poco, ya a medida que se fue acostumbrando. Antes, por ejemplo, ella al principio cuando la invitaban a hacer una entrevista o algo para hablar de mí, decía que no, que no, que no. No. Y de pronto un día empezó a decir que sí. Dije yo, bueno, quiere Hay decir algo que cambió. ya lo aceptó bien. ¿Qué es lo Sí. que más extrañas de ella? Ay, no sé, mira, la boba que voy a decir, la comida. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Qué Sí, hacía que te cocinaba gustaba? delicioso. Mi mamá era toda gourmet y nos enseñó desde muy chiquitos a comer cosas que yo me acuerdo que mis compañeras de colegio no sabían que era una alcachofa. Y nosotros sí, mi mamá era muy sofisticada y al mismo tiempo, por ejemplo, hacía los mejores frijoles, las mejores arepas, o De lo sea, más criollo a lo más sofisticado. exactamente, cocinaba delicioso. Nosotros nos poníamos felices cuando la empleada de la cocina se iba, porque iba a cocinar mi mamá, ella se ponía furiosa y Cocinaba más nosotros, rico la mamá. pero claro. Entonces extraño eso, su sentido del humor, porque era una mujer con un sentido del humor maravilloso, de una rapidez mental impresionante. Todo eso me hace falta. Y los abracitos. ¿En qué momentos de tu vida sientes más su ausencia? Pues uno se va acostumbrando, además siente uno que es la ley natural, que Ujú. los papás se van a ir primero que uno. Y ojalá siempre sea así, no al revés. Em, pero, no sé, los días de la madre, esos días en que solíamos juntarnos todos por ella y con ella. Ella era el centro de la familia, de hecho, desde que ella se murió, la familia se ha ¿Se ido como, dispersaron? sí, dispersa. Ahí tratamos de juntarnos cada tanto, en Navidad sobre todo. Las Navidades con ella eran una maravilla. Cocinaba las cosas más ricas. Entonces, digamos que en esas fechas la extraño mucho. Y a veces eh, también como cuando estoy como en temas difíciles de decidir, como que la extraño, a ver si los consejos de ella eran buenos. ¿Qué Entonces me consejos hace te daba? falta, pues, dependiendo, ¿no? Pero lo que te digo, era una mujer tan inteligente, siempre tenía respuesta para todo. Entonces a veces digo, ay, yo le preguntaría a mi mamá, no sé, tal cosa, y ella sabría qué decir. Entonces, pues eso, pero bueno, ahí Y la ley vamos. de la Igual ella vida. se queda con uno en el corazoncito. ¿La sientes a veces? ¿Sientes su Sí, presencia? sí, 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 claro. Y la recordamos mucho, mucho, porque era una presencia muy fuerte en nuestra vida. No fue una mamá de esas que pasó por ahí, no. Mi mamá en todos y cada uno de nosotros tuvo una presencia fuerte. Entonces siempre se extrañará. ¿Qué te alcanzó a decir o qué te alcanzó a aconsejar antes de partir? Eh, me dijo que me deshiciera de tantas cosas, porque ella empezó, fíjate tú, ella empezó como a deshacerse de cosas, como 2 años antes de morirse, casi como si lo presintiera. Wow. Y la muerte de ella fue una muerte inesperada, porque fue un aneurisma y ¡pum! Explotó el aneurisma y se murió. Pero pues estuvo en coma y se murió. Pero como 2 años antes de eso, ella empezó a regalar cosas, a deshacerse a los sobrinos, a los nietos, a los bisnietos, entregarles cosas y se fue despojando de muchas ¿Y no se te cosas. hacía raro? Pues uno siente que, ay, bueno, está aburrida de tener Ujú, ya ujú, la casa llena de cositas, porque además era toda cositera. ujú. Y sí me acuerdo que decía, mi hijita, deshágase de tanta cosa, que eso es una maleta muy pesada. Y cuando usted se muera, qué pereza que su hijo le toque deshacerse de sus cosas. Y tiene razón. Y yo últimamente he estado mucho pensando en eso. Ujú. Veo y miro y digo,
¿por qué uno acumula tanta cosa? Uno no se da cuenta y de pronto estás lleno de cosas que no necesitas. Entonces, ese fue un buen consejo que pienso seguir próximamente. ¿Se te quedó algo pendiente por decirle a ella? Eh, no, ¿sabes que no? Yo creo que no. Yo creo que no, con mi mamá, pues la relación siempre fue muy buena y muy frentera porque ella era así, era Ujú. una Directa. paisa de esas directas que dicen lo que piensan, no le importa. Y de alguna manera uno también con ella podía ser así. Entonces yo creo que no quedó mucho. Y estuvimos con ella hasta el final y bueno, fue gracias a Dios todo muy tranquilo. Dices que la extrañas, que la piensas. Si la vida te dio la oportunidad de ponértela al frente por un minutico, ¿qué le dirías? Ay, que la sigo extrañando, que me hace falta. Y que yo a veces le hablo así, como, le digo, mamá, por favor, necesito consejo, ayúdame, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en algún momento resuelvo qué hacer y siento que es de alguna manera ella ahí. Así que le diría que gracias por seguir estando ahí. Si seguimos hablando de los grandes amores de tu vida, tenemos que mencionar a David Stiebelberg. Claro, ¿Cómo lo mi David. conociste? ¿Cómo fue ese primer instante? Pues fue a través del trabajo. Ujú, Yo estaba separada de mi primer marido, llevaba un tiempo ya separada. Había llegado, yo estuve viviendo en Canadá, había llegado, no estaba trabajando mucho, no sabía si sí, si no. Y de pronto un día me llamó él a trabajar en un café concierto. ujú. Eh, yo en primera instancia me ofendí porque ¿Por le qué? dije, porque yo era una actriz seria, ¿cómo me iba a llamar a hacer café concierto? Y la gente me había hablado de él terrible. ¿Así? Como que Sí, que él era decían, furioso, y que yo con lo llorona que era, uy, me te iba iba a a dar hacer duro. sufrir, que entonces como que ay, al principio dije no, le dije que no, entonces me dijo, ¿por qué no viene a mi oficina y hablamos? Y yo, bueno, está bien. Le diste la Sí, oportunidad. y finalmente, cada vez que llegaba a un ensayo le iba a decir que no y nunca fui capaz de decirle que no. ¿Por Y qué? menos mal. No sé, porque como que no me sentía capaz de decirle que no al trabajo, pues. Ujú. Y ahí nos fuimos enamorando poco a poco. Y gracias a Dios todo salió bien. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas profundamente enamorada y que no había vuelta atrás? ¿Cuándo exactamente? No sé. Durante los ensayos del café concierto hubo un momento que, no sé, algo hizo un clic. Y ahí me di cuenta un día que él creo que me tocó y sentí como un corrientazo que yo dije, ¿qué es esto tan raro? Y de ahí como que me empecé a fijar más y a darme cuenta que él me miraba más y todo. Y que te miraba Y me miraba distinto. diferente y te empezó a gustar. Y nos empezamos a enamorar así profundamente. ¿Te encontraste con ese David que mencionaban otros? Que era gruñón, que era La fuerte. verdad a mí no me tocó. Mm, O sea, él era, lo que pasa es que era un director perfecto. estricto, riguroso, disciplinado. Y en esa época en Colombia los actores no éramos ni disciplinados, ni rigurosos, ni Ujú. estrictos. Tocaba jalar Éramos las orejas. muy, ¿qué será esto? Muy, no sé, Relajados, sí, bohemios. relajados, como que sí. Y él llegó como a imponer disciplina y rigor. Y entonces todo el mundo, uy, no, es bravísimo. Bravísimo no, era exigente. Y pues sí, tenía su genio también, pero a mí me fue muy bien. ¿Cambió la cosa cuando ya empezaron ustedes con la relación de pareja? ¿Cómo era trabajar los dos? Bien, la verdad es que nos fue siempre bien. Eso sí, siempre tuvimos como, o sea, desde el principio, cuando ya vimos que íbamos a ser pareja y íbamos a trabajar juntos, Ujú. nos pusimos como unas ciertas reglas. ¿Cuáles? Primero que todo, que los problemas de trabajo se solucionan en En el el trabajo. trabajo y las de la casa en la casa. Ujú. Si uno mezcla esas dos cosas, se daña todo. Se daña el trabajo, se daña la relación, se daña todo. Y por un lado, y por otro lado, una cuestión de como de respeto de los roles. En ese momento en el set, él es el director y yo soy una actriz. Y se hace caso. Y así es. En la casa es distinto. ¿En la casa mandabas tú? Pues no, ninguno de los dos, pero sí, si uno respeta los roles, no hay rollo. Ahora me ha dirigido mi hijo y lo Ujú. mismo, pienso exactamente igual. Él es el director. Y si él me da una indicación, yo le digo, sí, señor, es mi hijo, pero es el director. Entonces yo creo que si uno tiene claro cuál es el rol de cada uno,
la cosa se puede manejar. Y lo que pasa en el set, se queda en el set. En el Lo set, que pasa en la casa, se queda en la casa. tal cual. Y así funciona todo bien. Así se puede funcionar. ¿Qué es lo que más extrañas de David? Uy, de David todo. Primero, pues, lo extraño a él como persona, como ser pensante. Lo mismo, nosotros tuvimos de verdad una relación muy especial, muy bonita, duró muy poquito, 11 años nomás. Nunca tuvimos problemas, nunca nos peleamos así durísimo, discutíamos o no pensábamos igual sobre muchas cosas, pero nunca hubo una pelea, eso de que uno se duerma peleado, nunca. ¿También hay una regla? No irse a No, dormir no, peleados. sino que pues nunca sucedió, se gracias dio. a Dios. Y creo que si hubiera sucedido, yo habría hecho lo posible porque no pasara. Pero no, la relación era muy tranquila, muy buena. Entonces no hubo rollo, pero extraño sus consejos, extraño porque pues él me llevaba 25 años, Ujú. un tipo ya con mucha experiencia. Entonces era un maestro como en muchos aspectos de mi vida. Y lo extrañé mucho como papá de Mateo, ¿no? ¿Los juzgaron en algún momento por esa diferencia de edad? Pues al principio sí, Ujú. y la gente hacía apuestas de cuánto iba a durar ¿En serio? nuestra relación. El que más daba, daba 6 meses. Ay, no. Y duramos, y si hubiera seguido vivo, estaríamos, yo creo. Eso fue un buen encuentro en mi vida, de verdad. ¿Cuál fue el momento más feliz que vivieron durante esos 11 años, María C? Pues yo creo que el nacimiento de Mateo, esos primeros años de Mateo, em, él tenía 2 hijos muy mayores ya, Ujú. y no había sido como el mejor papá del mundo, según me dijo. De hecho, por eso le daba miedo tener hijos. Sin embargo, con Mateo, después me lo agradeció. Me decía, con él sí tuve la oportunidad de ser papá, de El verdad. papá que seguramente siempre quiso haber sido. Y no pudo. Entonces, con Mateo sí pudo, a pesar de que Mateo tenía 8 añitos cuando él se murió. Muy poquito. O sea, nos faltó mucho, mucho papá. Y hablando de la maternidad, María C, ¿qué pensaban ustedes cuando comenzaron la relación, cuando ya se formalizó acerca de la maternidad, de la paternidad en conjunto? Porque tengo entendido que incluso a ti te han dicho en algún momento los médicos, Ah, sí, que el no tema de ser podía. mamá no lo tenga entre sus planes. Sí, en mi primer matrimonio hice varios intentos, no funcionó, me hicieron tratamientos, me separé y empecé a ir a médicos a ver qué era hasta que me dijeron, mire, usted no va a tener hijos, Ujú. tranquila. No se preocupe que usted hijos no va a Pero tener. tú querías ser mamá, María C. Sí, pero tampoco era algo como que yo decía, no, si no soy mamá, mi Ujú, vida, ujú. no, No te tampoco atormentaba sentía que una mujer tiene que ser mamá por para el hecho de ser realizarse. mujer y para ser una mujer completa. No, la verdad es que para mí era un tema muy tranquilo. Y cuando yo empecé con David, ya la cosa seria, él me dijo que él no quería tener hijos. Y yo le dije, fresco. ¿Para ti no fue un problema en ese momento? No, además le dije, tranquilo, que yo como no puedo tener hijos. Ah, bueno. 3 años después llegó Mateo. Uy, ¿cómo vivieron esa noticia? ¿Cómo recibieron ese noticio nonón cuando dicen va a ser mamá? Pues con una emoción impresionante, yo al principio me dio susto. Ujú. Dije, ¿será cuando yo le diga cómo va a reaccionar? Porque él no quería ser Él no quería nuevamente tener papá. hijos, no quería ser papá. Sin embargo, fue impresionante, se puso feliz. Yo, como que descansé. Ujú. Y desde el primer día estuvo ahí, pilo al lado, cuidándome, consintiéndome. eh, Fue todo perfecto. ¿Cómo recuerdas con qué sentimientos el día en que nació Mateo, Mateo? eso fue un día maravilloso. Además, porque David estaba súper ocupado. Y yo me acuerdo que David me decía, porque el primer día que yo fui al médico, ya el tipo, el ginecólogo obstetra, me dijo, según esto, su hijo va a nacer el 27 de marzo. Pero, me dice, usted es primeriza, no sabemos cómo la vaya, pero por ahí. Y ya cuando se va acercando el momento, David dijo, yo voy a separar el 27 de marzo. Ujú. Pues nació el 27 de marzo, Mateo, ¿Fue gracias a preciso? Dios. Así que estuvimos todo el día juntos, que las contracciones, que todo, me acompañó a todo. No, fue muy chévere. ¿Qué es lo que más le agradeces a Mateo? Que haya llegado a tu vida. Pues imagínate, primero que todo eso, que haya decidido ser mi hijo, que finalmente eso lo decide uno allá al otro lado.
Uno escoge la mamá, el papá, los amigos, la familia, todo. Que me haya escogido como mamá, se lo agradeceré siempre. ¿Y qué le agradezco? Pues que también haya sido tan, ¿cómo se dice? Como tan partner conmigo. Porque pues él se quedó sin papá desde los 8 años y nosotros nos fuimos volviendo muy unidos. Como que, bueno, la familia somos él y yo. Entonces, como que siempre hemos estado muy cercanos. No es que nos veamos todos los días ni nada de eso, pero todos los días hablamos, todos los días estamos pendientes el uno del otro y él vive muy pendiente de mí. Yo se lo agradezco. ¿Cómo fue ver crecer a Mateo sin su papá desde los 8 añitos? Fue difícil hacer de papá y mamá, estar trabajando tanto, eh, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad de conocerlo quizás también desde otro aspecto, ¿no? Porque pues todos los temas que de pronto él tendría que hablar con su papá, Ujú, terminaba hablándolos conmigo, cosa que me asustaba un poco. ujú. Yo le preguntaba a mis hermanos. ¿Qué hago aquí? Sí, y la cosa funcionó bien. Y eso es lo que te digo, que eso hizo que nos volviéramos como muy unidos, sin ser pegotes ni nada de eso, pero sí como esa sensación de estar el uno para el otro siempre. Eso es muy bonito. ¿Cómo estaban sus vidas ese día que dieron el diagnóstico de David? Oh, eso fue tenaz. Pues además porque David nunca sintió nada, nunca se había enfermado de nada, era No un había tipo sospecha de súper nada. sano, nada. Y un día le dicen, tiene cáncer, y un cáncer ya muy avanzado, o sea, y él sin haber sentido nunca nada. Entonces fue, uy, muy fuerte, fue muy duro asimilar el tema y empezar a ver, bueno, ¿Qué esta se es la viene? realidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? Nosotros como pareja, nosotros como padres de Mateo. Tenía 7 años cuando pasa eso. Estaba muy chiquito. Y bueno, creo que gracias a Dios no se hizo nada. Ni quimios, ni radios, ni cirugías, ni nada. Y eso le dio la posibilidad de tener una calidad de vida buena, casi un año. ¿Por qué lo dices, María C? Porque no quiso Él no se tomar quiso hacer nada, tratamiento, ni no quimio, ni nada. nada. No porque ya no había mucho sentido. Ujú, Cuando le descubren el cáncer, él ya tenía metástasis en el sistema óseo. ujú. Fue muy raro eso. Fue muy raro, muy. De hecho, unos médicos le daban 15 días de vida, otros le daban 2, 3 meses, y finalmente duró un añito larguito. O sea que por la alimentación nos dedicamos a, Cambiaron hábitos. exacto, nos volvimos macrobióticos Ujú. y a dejar la proteína animal y todo eso. Y yo creo que eso le dio calidad de vida. Y realmente él vino a sufrir mucho los últimos 2 meses. Pero el resto fue bastante llevadero, lo que nos dio la oportunidad de hablar mucho, de tomar decisiones, de hacer las cosas con tiempo. No, hasta en eso me fue bien, fíjate. ¿En algún momento sentiste que ya era tiempo de dejarlo ir? Sí, sí, es que eso, sobre todo esos últimos, ¿qué sería? 2 semanas, 3 semanas, fueron ya muy crueles. Estaba sufriendo realmente mucho. Y, y sí, por más de que a uno le duela y uno cree que se ha venido preparando para ese momento, Mm. pero cuando llega el momento, uno siente que no, nunca va a estar preparado. Aunque la cabeza te diga que sí, ¿no? El corazón, el cuerpo te dice que no. Sin embargo, sí, yo ya lo veía sufrir tanto que yo le pedí a Dios que se lo llevara, Sí. que dejara de sufrir. Y él mismo me lo preguntó y yo ¿Qué le no podía dijiste? creer, yo me oía a mí misma decirle, sí, yo creo que ya es hora. Es muy fuerte eso. ¿Cómo reaccionó él, María C? Con gratitud, con mucha gratitud, porque cuando es uno el que está ahí y de alguna manera es uno el que tiene que tomar la decisión, me muero o no me muero, me entrego o no me entrego, que haya alguien que tenga también el valor y la franqueza de decirte, mira, ya, Tranquilo que todo va a estar bien. y yo voy a estar ahí y vamos a estar juntos, pero ya es hora. Y entonces él me lo agradeció siempre también.
Él tomó la decisión de partir de este plano acompañado de Sí, tu mano. de mi mano. Desde el primer día que le dijeron que tenía cáncer, me hizo prometerle Sí. que yo iba a estar ahí teniéndolo de la mano. Y así fue, Mateo le tenía una mano y yo le tenía la otra. Y así se fue, en paz, muy tranquilo. ¿Cómo reaccionó Mateo en ese momento? Estaba Pues chiquito, estaba muy chiquito, no sí entendía. entendía y eso regañaba a Dios y todo. Sí. Le reclamaba, le decía, ¿por qué me haces esto, Dios? Tú no lo necesitas, yo tengo 8 años, yo sí lo necesito. Así era la cosa complicada. Pero bueno, también creo yo que durante los últimos meses yo también hablé mucho con Mateo, él también habló con Mateo y le explicó y se despidieron y todo eso. Ahora, 30 años después, 30 y pico de años después, pues la cosa se puede hablar muy tranquilamente. En el momento fue muy duro, fue una decisión difícil la de, él me dijo, quiero hablar con Mateo y explicarle lo que va a pasar. Y yo, bueno, ok, chao. Yo los dejo solitos para que se puedan. Y, y creo que todo estuvo bien ahí. Sí, el tema de la muerte, pues obviamente que es para todo muy asustador y todo. Y más para un niño tan chiquito entender qué significa la muerte y todo eso es complicado. Pero para eso nacemos, para morirnos. ¿Cómo fueron esos siguientes meses, incluso años, al lado de Mateo? Muy, Explicándole, uf, ayudándose a reconciliar con la vida, con Dios, a procesar todo lo que estaba viviendo. pues al principio fue muy duro, Mateo. Para él fue muy difícil también, le dio muy duro, tuvo momentos de pataletas, de como esas pataletas que todos los niños pueden tener, pero que con él el sentido era distinto. Era como lo que te digo, como peleando con Dios. Ujú. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y yo, pues sí, ¿y por qué no? Es que uno siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? O sea, uno es igual a cualquier otro ser en el planeta. Entonces, fue difícil, pero bueno, creo que poco a poco lo fuimos manejando, superando, conversando. Y yo hoy en día veo a Mateo y digo, bueno, creo que hice un buen trabajo. ¿Qué es lo que más admiras de él a nivel profesional? No, pues súper pilo, Ujú. como el papá, riguroso, exigente, Le juicioso. heredó todo eso. Sí, la verdad que sí. Y bien preparado, se prepara para lo que hace. No, él no llega al set a improvisar, él ya sabe más o menos lo que quiere, tiene claridad mental, es juicioso, de verdad, es muy chévere. Es así como, y muy bueno en lo que hace, Y como realmente. ser humano, Eso es una maravilla. Eso es lo más importante, que es un excelente ser humano. Es una persona amorosa, sensible, eh, divertido, porque ese es lo otro. También es como el papá, tiene un sentido del humor excelente. Entonces, yo digo que tiene como todos los ingredientes. ¿cuál ha sido el momento más feliz, más emotivo que han compartido hasta ahora los dos? Eh, yo no sabría decirte, son muchos, pero digamos que uno especial, cuando fuimos a los Oscar Wow, juntos y que la película ganó, entonces pues yo me sentía ganadora del Oscar. hinchando pecho, claro. Imagínate, y con él ahí al lado, y era el cumpleaños, el día del cumpleaños de Mateo, coincidió, Qué entonces fue regalo. como un día muy especial, muy chévere. María C., no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerse una regresión en la vida y lo estábamos hablando antes de comenzar esta charla aquí en Bravísimos Sin Tapujos del podcast, que yo te dije que incluso quisiera hacerlo. ¿Cómo fue para ti hacer una regresión con uno de los más grandes especialistas en este tema? Toda una experiencia rarísima, pues yo Ujú. no estaba preparada, yo fui simplemente a unas conferencias, de unas charlas que daba el doctor Brian Weiss y por cosas de la vida, lo que le ha de tocar a uno le ha de tocar. Hacía como una semana se había muerto mi papá. Ujú. Entonces yo venía de la muerte de David, de mis amigos, Una tras otra. yo también enfermísima, la muerte de mi papá, como mucha cosa de muerte de seguida. Entonces me parecía muy chévere ir a oír las conferencias de él. Ujú. Él quiso hacer unas demostraciones,
y le hizo regresión a algunas personas que ya las tenían seleccionadas. Parece ser que una de las personas que estaba seleccionada, por alguna razón, no se la hicieron y me buscaron y me dijeron que sí quería. Y yo, bueno, chévere. Ujú, Pues si la cosa es en serio, pues vamos. ujú. Y fue toda una experiencia interesantísima, interesantísima. ¿Se siente real? Sí, se siente como si uno estuviera, es muy raro, ¿sabes? Porque lo primero que sentí cuando llegué a esa otra vida fue el olor ¿A qué a olía? tierra húmeda, porque yo estaba como escondida, como en una cosa de tierra y húmeda. Entonces como que eso me impactó mucho, porque los olores son muy, muy reales. Ujú. Entonces eso te hace sentir que estás en la realidad. Y después es como si uno viera la película, una película donde uno está. Es rarísimo. Pero es, uno no pierde la conciencia. No es que la hipnosis es que uno se va por allá para otro plano. No, nada. Yo lo escuchaba a él, escuchaba a la gente. Esto fue en el teatro del Gimnasio Moderno. Yo escuchaba a la gente en el auditorio, escuchaba todo. Estaba ahí. No, uno no se va. Ujú. La mente está como en otra cosa. Como dividida, Sí, está como pasado, presente. sí, como el cuerpo separado de la mente. Ujú. La mente está como en otra cosa, es muy raro, pero fue muy impresionante, muy vívida y pues interesante. Nunca más me he hecho una regresión. No, me daría miedo porque eso hay que saber con quién. Pues Ujú. yo porque era él, Claro. eh, el señor más importante de las regresiones en ese momento en el mundo, pues era él. Pero no me expondría fácilmente a otra persona. ¿Qué sentiste cuando viste 1932 en ese ascensor, de alguna manera imaginario? Pues primero pensé que era que me lo estaban diciendo, Ujú. porque uno piensa de todo en ese Sí, sí. momento. Y yo pensaba, yo no le voy a hacer el juego. Si esta vaina no es en serio, pues yo no voy a entrar en el juego. Entonces yo vi lo primero que vi fue en 1932 y ahí mismo dije, no, yo no voy a oprimir ese, porque lo que quieren es eso. Pues no, no, no. Y había otras fechas. Y terminé oprimiendo 1932. ¿Y qué pasó en esa época? Pues después yo estaba como en una especie de campo de concentración. Yo no, sino mi familia. Ujú. Entonces, pues fue una cosa ahí muy rara. Y después viendo las fechas y todo, y por las imágenes que yo veía ahí de los militares y del sitio donde estaban y todo, era en Rusia en la época de Stalin. Entonces, imagínate. Y sí, así era la fecha de hoy y todo. ¿Cómo fue para ti ver la pérdida de tu familia en ese momento, en No, esa durísimo, época? durísimo, porque, y de verdad, lo sentía. O sea, Sí. van a matar a mi familia, la van a enterrar viva. Y evidentemente así fue. Eso fue muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Me quedé sola en esa vida, que es mi vida inmediatamente anterior. O sea que yo fui rusa Ujú. en la vida anterior. ¿Qué crees que te enseñó esa regresión? ¿O por qué coincidió todo en la vida para que pudieras hacerte esa regresión? Pues porque yo creo que las personas que en ese momento eran como los productores los que trajeron al doctor, sabían que yo venía pasando Una tras toda otra. esta cosa de muerte y muerte y muerte, y algo le dijeron a él, porque él lo que hizo realmente fue eso, llevarme a experimentar la muerte. Ujú. No Viste solo tu que te muerte. pasa, exacto, no solo que te pasa físicamente, qué siente el cuerpo, sino que pasa después, Uy. ¿no? Entonces, como el espíritu, el alma, la energía, lo como se llame eso, sale del cuerpo físico y entra en un estado distinto. ¿Y eso lo sentiste en la Claro. regresión? Y en lo físico también sentía como una opresión, como si me estuvieran espichando hacia el pecho y de pronto como una aspiradora empieza para arriba. Uf. Y llega uno eso, a un estado distinto, especial. No es un lugar, porque no es un lugar, es como un estado en donde la conciencia es clarísima. Yo en ese momento sentía que entendía todo, que entendía el tiempo, que entendía el espacio, el tiempo, todo, todo. Y sobre todo,
lo que se me quedó grabado fue el tema de la eternidad del alma, Ujú. ¿no? Que el alma es eterna. Como que uno ahí ve cómo la misma alma, la misma que tengo ahorita, ha vivido diferentes vidas y es la misma. Uno cambia de vestido, no más. El empaque. El doctor Brian dice después de esta regresión, creo que tu misión es ayudar a morir la gente. Pues eso me dijo él, sí. Por eso me llevó a eso, a que yo experimentara para qué. Pues me tocó ayudar a morir a David, después a un gran amigo, a otro amigo después a mi papá, sin estar preparada, o yo pensaba que no. Entonces, cuando él me hace esto, me dice, puede ser una misión en tu vida, ayudar a morir a la gente. ¿Y tú encontraste ese propósito, María C? Pues no sé muy bien, la verdad. Ahora, si yo estoy ahí y puedo hacer algo y puedo acompañar, lo hago. Y de alguna manera, sí, porque es como quitarle el miedo a la gente, el miedo a la muerte. Porque pues a todo el mundo le da miedo morir, yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Lo experimentaste en la regresión. Sí, pero precisamente ahí me di cuenta que no había que tener miedo. Pero como decía mi abuelito, no es el miedo a la muerte, sino a la morida. Ujú. ¿Cómo se El muere cómo. uno? Los sufrimientos, los dolores, la enfermedad, eso sí es horrible. Pero morirse en sí mismo es una delicia. No hay que tenerle miedo, eso después es muy chévere, ¿Cambió tu relación con la muerte entonces? totalmente. A mí, hoy en día no me da ¿No te miedo da miedo? morirme, no, para nada. ¿Y qué significa para ti ayudar a morir? Ayudarle a entender a la gente que no hay nada malo, que nada malo va a pasar, que todo, es todo lo contrario. Si una persona viene con tanto sufrimiento, con tanto dolor, que entienda que una vez que se muere no hay más dolor, no hay más sufrimiento, todo es placer, todo es bueno. Pues eso es una cosa muy chévere. Ayudarle a la gente a que no le dé miedo morirse, que reciba la muerte como algo absolutamente natural. Porque es que todos nos vamos a morir. No hay nadie en el universo Que que no se se vaya a salve, morir. a Todos menos nos que vamos a llegue la morir. eternidad. Que ya se habla por ahí de que vamos a Pero ser no, eternos. el cuerpo ¿Te físico no gustaría da ser para eterna, tanto. María C? No, ni se te ocurra, qué pereza. ¿Inmortal? No, no, qué cansancio. No, yo creo que la vida tiene el tiempo que tiene que tener Ujú. y en cada vida vamos aprendiendo cosas. Eso sí es como ir a la universidad, uno va aprendiendo cositas. Ya te fuiste a una vida pasada, disfrutas de tu vida presente con este empaquecito hermoso que te dio Dios. ¿Te gustaría reencarnar en qué? No sé, ni idea. No sé, no se me ocurre siquiera pensar en eso, no tengo ni idea. Ujú. Ya veré cuando esté allá al otro lado qué decido. Has experimentado de todo en la vida, María C. Incluso, un tema que a mí me parece súper delicado, que le tengo miedo y como cierto respeto, y es que uno dice que las brujas, de que las hay, las hay. Ah, sí, Uno dice, a mí no me ha pasado, pero de que existen, existen. sí, ¿A ti te pasó? ¿Tuviste una sí, experiencia muy fuerte con santería cubana? sí. Ujú. Sí, fue muy difícil, estuve muy enferma, me, me costó mucho salir de eso, pero lo logré, salir. Ahora, aquí lo que uno no entiende es que haya personas cerca de uno dispuestas a hacerte tanto daño. Eso es lo que uno le cuesta entender, porque pues gente mala habrá siempre, Ujú. pero que haya gente alrededor de uno que una mañana se levante y diga cómo le daño la vida a esta persona. Eso me parece muy doloroso, pero así es. ¿Cómo te Y uno nunca enteraste sabe. Por casualidad, o sea, yo venía mal, pasándola mal, con unas cosas de salud? de salud complicadas y no se sabía por qué. Y, y un día, por pura casualidad, estando en Pereira, donde mis primas, conocí una señora que era disque vidente Ujú. y ella apenas me vio, me dijo que tenía que hablar conmigo y ella me dijo, a usted le están haciendo una brujería muy dura Uy, y lo que la quieren es muerta. Y yo, ay, Dios mío. no Y puede ahí ser. empezó, bueno, empecé a investigar, bla, bla, bla. Ella me dijo que era santería cubana. Empecé a averiguar un poco qué era eso de la santería. Y tomé la decisión de ir a Cuba a que me quitaran eso. Y fue todo un ritual y una cosa ahí miedosísima, pero me lo quitaron. ¿Qué tanto tuvieron que hacerte para quitarte, para Eso sanarte, fue para un día salvarte, María entero. C?
fue un día entero de rituales y mataban animales y hacían cantos y cosas y una gente muy bonita, muy chévere. Fue muy complicado, difícil, miedoso, pero ya pasó. ¿Qué pretendía esa persona o esas personas con tu vida, las que quisieron hacerte Me daño? querían como fuera de este planeta, yo creo. Sí, sí, no sé por qué. Creo que hay un sentimiento que yo siento que es muy miedoso, muy peligroso, que es la envidia. Ujú. La envidia despierta rabia, rencor, maldad, despierta, haces cosas que ni te imaginas de pura envidia. Y creo que por ahí fue la cosa, alguien que me tenía mucha envidia y no aguantó que me fuera bien. ¿Pudiste confrontar a esa persona? No, no. A pesar de que supe quién era, no. Yo lo único que quería era saber de quién me cuidaba y empecé a cuidarme y a alejarme mucho de esa persona. ¿Hoy qué le dices o qué le mandas a esa persona? Uy, yo perdoné, ¿Sí? sí, porque si no perdono me amargo mi vida. Sí, claro. El perdón, cuando uno perdona, lo hace principalmente por uno, porque el perdón no va a cambiar nada lo que ya pasó, pero necesariamente te va a modificar el futuro. Si tú vives con rabia, sin perdón, vas a vivir un futuro horrible. Claro. Mientras que si tú perdonas, te limpias el alma, pues vas a tener un mejor futuro. Y eso es lo que yo hice. Yo ya perdoné a esa persona y que sea la vida o Dios o lo que sea quien le haga las preguntas pertinentes. Yo no. ¿Tu sanación fue inmediata, María C? ¿Tan pronto se hizo todo este ritual? ¿O cómo empezaste a ver mejorar tu salud? Pues no me volví a enfermar, Ujú. así simplemente. Yo tuve varias cirugías, las cirugías se complicaban, estuve en cuidados intensivos mucho tiempo, recuperándome más tiempo. Y después de que salí de todo eso, como cada 15 días volvía otra vez a la Recaídas. clínica y otra vez a la clínica. Y ya estaba agotada, estaba desnutrida, o sea, realmente mal. Hasta que conseguí quien me volviera a operar y me recuperara todo lo malo que me habían hecho. Y eso coincidió con la ida después a Cuba, entonces como que todo se empezó a calmar y no me volví. No me ha vuelto ni a doler el estómago. Y hoy en día, ¿cómo te blindas? ¿Cómo te proteges de esas energías de que las hay, las hay? Es muy difícil, porque yo que me iba a imaginar que una persona, con lo que te digo, que estaba relativamente cerca a mí, me odiara de esa manera. Si siempre era chévere, Ujú. queridísimo y bueno, en fin. Yo hoy en día lo único que hago es pedirle a Dios que me proteja y trato de sentirme protegida por Dios, no más. Es que no es malo que no pueda hacer. Sí. Rezar, orar, Sí, tener un buen corazón. sí, tener como esa tranquilidad de que no me va a pasar nada, ya no. Ya no, ya es como que me arme una coraza y no dejo que nada me pase. Con la protección divina. Mencionaba las cirugías, María C. ¿Cómo era tu vida antes de esas intervenciones? ¿Cómo era tu salud? Eras una mujer completamente sana. Totalmente, totalmente. Nunca me pasaba nada y de pronto es que oclusión intestinal y con el agravante de que como tengo el umbral de dolor muy alto, Ujú. pues sí me sentía mal y vomitaba, pero no me dolía. Duré 3 días con oclusión hasta que ya un amigo que me vio me llevó a la clínica y ahí se dieron cuenta que estaba con una oclusión y empezó el calvario. ¿Qué es una oclusión intestinal para que de pronto entiendan un poco los que nos están viendo? El intestino, y es que todo viene de... ¡Uah! A ver, ¿cómo te explico? Cuando yo tenía estaba empezando a salir con David, Ujú. tuve un tema que era un quistecito detrás del útero. Me, lo, me operaron para Te lo sacármelo, extirparon. pero en ese momento me habían hecho una laparoscopia para ver si me lo podían sacar y no pudieron, entonces abrieron, lo sacaron. Pero esa laparoscopia me perforó los intestinos y es la doctora que hizo eso no se dio cuenta. Uy, Entonces me cerró. Ahí fue mi primer rollo. Muy grave, muy grave. Años después, esas cicatrices que quedan en el intestino generan
como unos hilitos. Ujú. Y eso un día hace así, tac, y te cierra El intestino. el intestino. Entonces el dolor es terrible. A mí no me dolía, gracias a Dios. Pero entonces no pasa nada, empiezas a devolver todo. ¿Y tú pensabas que era Que algo me había indigestión, caído colon mal, inflamado? exacto. Que algo me había caído mal y ya, pero no. Fue eso me dijeron después. Ahora era muy raro porque volvía y volvía y volvía y una cirugía, dos cirugías, varias entradas a la clínica y la cosa no paraba. Entonces ahí fue cuando ya la cosa era demasiado sospechosa. ¿Estas cirugías se complicaron? ¿Llegaste a sentir que salías de tu cuerpo, María C? Sí, en la segunda cirugía, como duró tanto la cirugía, me dio una tromboembolia pulmonar y me faltaba el oxígeno, me taponaron todas las entradas de oxígeno a los pulmones, los trombos, y me fui. Y ahí yo desde arriba veía que me llevaban en la camilla y todo eso, y bueno, ahí estuve como a punto de irme, pero no, no me fui. ¿Y a quiénes sentías, a quiénes escuchabas en ese A la momento? gente que estaba ahí, a todo el mundo, escuchaba a todo el mundo. Y lo que me hizo, digamos, reaccionar fue la cara de Mateo. Hacía un año se había muerto el papá. Y yo como que vi la cara de la calle y dije, no, yo no me puedo morir, o sea, no le puedo hacer esto. Y de alguna manera eso me devolvió, Te regresó. sí. ¿Qué escuchabas? ¿Qué decían? No, pues comentarios ahí que me iba a morir, otros que no. Había uno que decía, ella tiene lo mismo que yo, pero la diferencia es que yo sí me voy a morir, que era un amigo mío que yo no sabía que estaba en la clínica. Me lo encontré como casi un mes después. Ahí mismo, porque yo seguía hospitalizada. En una, nos iban a hacer una tomografía y él estaba ahí. Yo, hola, ¿qué haces acá? Me dice, ay, María C, tengo un cáncer de estómago, me dijo. Ay, carambas. Y evidentemente se murió. Yo no, y él sí. Así como él lo dijo cuando me vio. Así. ¿Cómo es la vida? Sí. ¿Sientes que hubo intervención divina en tu proceso de recuperación, María C? Yo creería que sí, porque es que fue todo tan difícil que yo creería que sí. Siempre hay protectores que lo ayudan a Un uno. angelito. De pronto, sí. En la segunda cirugía también, en todas las cirugías tuviste esa experiencia cercana a la muerte. Bueno, esta que te conté al principio, lo del quiste, que fue Ujú. la primera cuando tenía 25 años, en esa tuve la primera experiencia de estar arriba, así en la habitación de la clínica y ver a mi mamá, veía a David, sentía lo que ellos sentían y ahí se supone que yo me iba a morir, ya me iba a morir. Pero apareció un médico fantasma, digo yo, rarísimo que nadie conocía y no sé qué hizo, pero empecé a reaccionar al otro día. Mi mamá fue a buscarlo para agradecerle y en la clínica le dijeron, no, 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 ese señor, nosotros pensábamos que ustedes habían traído ese médico. Y mi mamá, no, no, el médico era de acá de la clínica. Pues nadie lo conocía y no Y no volvió a existía, aparecer. nunca. Pero empecé a recuperarme. ¿Cómo interpretas eso, María C? Pues ayuditas, ayuditas del Ayuditas del cielo. cielo. Sí, yo sí creo. No me tocaba, tenía 25 años. Me faltaba tener a Mateo. No me podía ir sin tener a Mateo. No era tu momento. No. Después de todas estas experiencias que has tenido en la vida, María C, ¿cómo valoras hoy la vida? Mira, por eso vivo día a día. Yo ya no me hago metas por cumplir, ni armo proyectos A a- largo a plazo. largo plazo, ni nada de eso, porque también me di cuenta que la vida se puede ir ahorita, en cualquier momento. Entonces yo aprendí a vivir como hoy. Yo vivo hoy, lo El que aquí y pase el hoy. ahora. Sí. Mañana será otro día si llego. Entonces sí, y lo encararé mañana. Pero hoy encaro el día de hoy y nada más. Y vivo mucho más tranquila, porque la gente a veces sufre mucho porque no cumplen sus metas, porque ese proyecto no salió, porque no sé. No, calma. Lo que sea y lo que haya de convenir hoy, así será. Tú pasaste por ahí en sufrir, en aferrarte a proyectos que no se Antes sí, cuando daban. estaba más joven, Ujú. claro. Pero un poco esto lo aprendí más,
cuando lo de David, todo ese año de proceso de conversaciones con él y de todo eso, y como al año yo estaba muriéndome, como que todo eso me ayudó a pensar que la vida es tan efímera, ¿sí me entiendes? O sea, yo puedo salir aquí ahorita y me mata un carro. O sea, cualquier cosa puede pasar, porque esa es la vida, nadie sabe qué le va a pasar. Nadie tiene un contrato firmado de que usted va a llegar hasta tal... No, cualquier cosa puede pasar. Entonces es chévere disfrutarse cada minuto de la vida en el día, hoy. ¿Qué es lo que más disfrutas hoy? Hoy, pues nada, el sol, estar acá, sentir alegría, eso se disfruta. No tener problemas graves, estar bien de salud, salvo la gripa, pero estar bien de salud, saber que todo me divierte y a mí, yo soy una persona alegre y yo disfruto eso. Gocetas de la vida. Totalmente. ¿De qué sientes que ya te libraste? Que te liberaste, que te despojaste de qué sentimientos, de qué emociones, que ya hoy no te afectan. No me importa que digan los demás. No me importa lo que opinen los demás sobre mí o sobre mis cosas. No hago nada ya pensando en los demás. Empecé a vivir una vez que es para mí. Pienso en mí, me pongo de primeras y vivo así. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Obviamente está mi hijo, que es lo más importante en mi vida, pero él forma parte de esa vida que yo cuido. Entonces, eso es todo. ¿Qué te hace falta por vivir, María C? Ni idea. Ya dijiste que no planeas a largo plazo, pero dentro de este año, de lo que resta de este año, ¿qué te gustaría hacer? No sé. No tengo ni idea. La vida te da sorpresas. Yo espero que la vida me sorprenda, de verdad. Todas las cosas que yo he hecho es porque me llegan, no porque las busco. Entonces, así, que siga siendo así. Bella. Me encanta esa energía y esa actitud con la que ves la vida. Mira, nunca pierdas la alegría. El día que uno pierde la alegría se empieza a morir. Así que no pierdas la alegría nunca. Bella. Bueno, por aquí tenemos regalitos para ti, María C. Ay, tan bonito, La los cobijita de Bravísimo. que va para tu gatico. Por favor. Muchas Ya tiene gracias. nombre propio, el pocillito. Ay, tan lindos. Muchas gracias. Con todo el cariño. Me encanta Bravísimo porque le dan regalitos a uno. Tú eres parte de esta casa, te queremos, te respetamos, te admiramos. Yo personalmente también me siento muy honrada, muy emocionada de haber compartido este rato contigo, María C., porque te admiro muchísimo como profesional. Ay, linda, muchas gracias. Gracias a ti. Y ten larga vida con mucha alegría y mucho amor. Consejo como presentadora, María C., consejo para todos los comunicadores que nos están viendo en este momento. Nada, que seas tú. Siempre trata de ser tú misma. No te dejes influenciar por tienes que decir así, hablar así, tienes que... Nada. Lo mejor siempre es ser uno mismo. La autenticidad. Totalmente. Bella. Fue María Cecilia Botero en esto que se llama Bravísimo Sin Tapujos, el podcast. Bravísimo Sin Tapujos, el podcast.